Bueno, mi nombre es Patricia Coñoban Carrillo. Pertenezco a la organización Cotrado Chile, que significa Coordinadora de Trabajadores en Domicilio de Chile. ¿Ya? Además, ¿por qué digo Chile? Porque además yo soy la encargada para América Latina y el Caribe del trabajo en domicilio. Por eso y eso se llama CONATRADO. ¿Ya? Este es Cotrado nomás. Pero esa es lo que yo hago en el mundo sindical. Hoy día soy concejala, ¿ya? De la Comuna El Bosque. Estoy en esto, pero trabajo con mis compañeras en el trabajo en domicilio. Muchas. O sea, primero nosotros tenemos que pensar que toda la gente que trabaja al interior de su casa, y quiero hacer una salvedad, porque cuando nosotros hablamos de trabajo en domicilio, todo el mundo piensa que es el trabajo de asesor en hogar, y no es eso. ¿Ya? Cuando hablamos de trabajo en domicilio, estoy hablando de aquellas ocupaciones que uno hace dentro de su hogar, que es transversal a toda la economía. Por ejemplo, yo soy textil, y puedo trabajar en mi casa, de las pocas empresas que quedan que llevan trabajo al domicilio, o también puedo trabajar en artículos eléctricos armando, por ejemplo, eh, puedo armar enchufes, puedo hacer cosas de cumpleaños. O sea, de eso, cuando hablo de trabajo en domicilio, de eso hablo. Y efectivamente la discriminación se nota mucho en términos que un trabajo realmente casi dedicado a las mujeres en esa tremenda precariedad, porque cada 1000 te van pagando una miseria. O sea, si yo hago, no sé, 1000 enchufes, me pagarán, cada enchufe vale 2 pesos, 10 pesos, o sea, de eso estamos hablando. Y entonces la precariedad es enorme en el caso de estas mujeres, en su gran mayoría. Aquí se nota mucho esa discriminación, porque la falta de trabajo en el país, y además se sigue repitiendo esto, que si la mujer que está en la casa no trabaja, ¿ya? Y tiene que igual dedicarse a las labores del hogar, al cuidado de terceros, y más encima trabajar. Entonces, de eso estamos hablando, de ese tipo de discriminación. Y además que otra gran discriminación es que estas mujeres no tienen ningún derecho con respecto a la legislación actual. No tienen derechos a la cuna, no tienen protección social, sin contrato. Entonces, evidentemente hay una tremenda discriminación contra ellas. No están en el Código del Trabajo porque la dictadura militar las sacó del Código del Trabajo. Nosotros esperamos que hoy día en esta nueva constitución se haga justicia. Yo creo que está todo, o sea, mira, no es que no haya nada. Yo creo que hay mucho por hacer, mucho, pero también creo que hay que, cuando se habla de mujer en el trabajo, yo creo que hay que hablar desde la clase trabajadora, que es una cuestión que se nos ha olvidado. Ya hablamos de las mujeres, del feminismo, entonces les ponemos carteles a aquellas mujeres que son trabajadoras. Bueno, el trabajo del hogar no es remunerado, y por lo tanto yo creo que hay grandes desafíos en eso, en el trabajo de la mujer en iguales condiciones, igual trabajo, igual salario, que es una de las cosas que nosotros hemos bregado por años, por años. Y además creo que hoy día las mujeres también tienen que ocupar otras labores que no sean las específicas en el cual nos encasillaron. Tú no puedes hacer esto porque eres mujer, y en realidad lo que nosotros vemos es que hoy día las mujeres pueden hacer lo que ellas quieran cuando se les da oportunidad. Esos son los grandes desafíos que tenemos. Mira, en realidad los sindicatos nuestros son atípicos al mundo del trabajo, al común de los trabajadores, porque nosotros tuvimos el olfato de saber que hace muchos años atrás, yo vengo trabajando más de 20 años en el trabajo en domicilio, en el cual yo era dirigente textil, presidenta de una confederación de trabajadores textiles, y nosotros vimos
que al momento de ir desapareciendo las empresas, este trabajo no desaparecía, sino que se iba al interior de los hogares. Y desde esa visión, nosotros comenzamos a ver que hoy día la gente estaba en los territorios y por lo tanto había que ir a organizar territorialmente a la gente que no estaba en las empresas formales. Y a partir de esa realidad es que empezamos a visitar casas, a visitar distintos trabajos. También logramos hablar con la OIT, que se nos hiciera un primer acercamiento de acuerdo a lo que estaba pasando en el trabajo en domicilio, y eso también nos permitió avanzar en tener algunas visiones diferentes de lo que nosotros veíamos como sin estudio. Hoy día hay 2 estudios al respecto. Y así logramos en poblaciones juntar a la gente. Entonces cuando uno llegaba a la población, las y los trabajadores no sabían lo que eran los sindicatos. Muchas de ellas venían de sindicatos, pero otras por primera vez lo eran. Entonces, ¿qué hicimos? En una primera etapa yo les ayudaba y era dirigente de ellos, hasta cuando ellos podían estar solos, yo me salía del sindicato y me iba a otra población. Por lo tanto, de esa forma, solo con el trabajo constante, es que logramos en que uno pudiera ser dirigente de aquellos trabajadores. Y yo creo que eso también llevó a que esta experiencia que tiene Chile con este tipo de sindicato nos hiciera también llegar al nivel internacional. Porque generalmente la gente que trabaja en estos trabajos, en el domicilio, están las ONG que las ayudan. Y aquí se veía una situación diferente en términos de ser sindicatos. Por eso también llegué a ser la representante de América Latina y el Caribe. Así es como nos eligieron. A que sean reconocidas como mujeres trabajadoras. Creo que la finalidad es que los trabajadores, el gobierno, el ministerio puede entender que las mujeres son sujetas de derecho, donde trabajen y donde estén. Creo que la finalidad es que sean reconocidas como trabajadoras, que sean reconocidas y que tengan toda la protección social que deben tener, y que hoy día ellas no se sientan invisibilizadas por un sistema que lo único que hace es explotarlas y no hacerlas visibles. Eso es la aspiración que uno siempre sueña. Bueno, la verdad es que lo primero que nosotros vimos en estas organizaciones es que lo primero es educar. Y como yo te decía anteriormente, aunque suene hasta extraño que hoy día nadie hable este lenguaje, que se sientan trabajadoras. Porque el sistema neoliberal que ha hecho, yo que tengo una máquina de coser, soy emprendedora, soy mini empresaria, y eso no es verdad. O sea, el emprendimiento, yo estoy de acuerdo con ese emprendimiento, no me niego ni a las tecnologías, ni a ninguna de estas cosas que hoy día nos pueden brindar en ámbitos tecnológicos, pero el emprendimiento es otra cosa. Es cuando tú tienes donde poner tus productos, donde hay mercado, en donde tú puedas vivir de tu trabajo. Entonces, yo siento que eso es lo que uno también quiere hacer, enseñar a esto, que el sistema no engaña en términos de lo que nosotros somos, porque nos hace creer en este elitismo falso y nos deja de ser mujeres trabajadoras que tenemos derecho, que somos sujetas a derecho. Y ahí está la trampa, porque la emprendedora cree que como es emprendedora no tiene derechos a la cuna, no tiene derecho a seguridad social, no tiene derecho a tener accidentes de trabajo, y nosotros creemos al revés. Eso. Un poco te lo he ido relatando. Yo quiero lograr que sean reconocidas, que lleguen al Código del Trabajo, y que los empresarios y quienes les dan la pega tengan un contrato, y que ellas, aunque trabajen por hora, se les haga un pago real y efectivo. O sea, yo quiero lograr que ellas se dignifiquen en el trabajo y no sientan que es una ayuda que llevan al hogar
cuando ellas solas mantienen sus casas. Es complejo. Yo creo primero que hay que estar convencida de que lo que tú haces es correcto. Segundo, hay que tener el cuero duro, duro, ya como dicen las cabras hoy día, la cuera dura, porque de veras que te dan un palo porque lo hacís bien, te dan otro palo porque lo hacís mal. Como que uno, los liderazgos, uno no pudiera equivocarse cuando yo siento que los liderazgos tienen que ser humanos. Yo puedo llorar, yo puedo reír, yo puedo bailar y puedo tomarme un copete también. El liderazgo no tiene que ser en esto, sea como yo. Creo que los liderazgos son con cada uno del apresto que tiene y de dónde se para. El liderazgo es donde tú te haces, ayudas a la gente a entender que la vida es diferente. Para mí ese es el liderazgo, eso es incidir, porque además no hay liderazgos solos, hay liderazgos que se deben construir, que tienen una construcción social, el liderazgo, junto con la gente. Uno no puede creer que uno se la sabe toda sin saber qué opina la gente de su alrededor. Eso es ser líder. Lo que te acabo de contar, que primero discutimos cuando no estamos de acuerdo, discutimos porque no tenemos por qué pensar todos iguales, señalando los caminos que debemos seguir, pero hay una cosa que también hemos aprendido, que lo que discutimos ahí no nos hace enemigas, es solamente por el quehacer sindical. Y de ahí en adelante se acabó la reunión y se acabaron el que yo me enojo por algo que yo no fui capaz de sacar adelante. Creo que también tiene que ver en la directiva que siempre prima la mayoría, no lo individual, sino que lo colectivo. Los grandes desafíos que tú tienes que darte cuenta que en un minuto vas a estar en la boca de todos, o de todas, ¿ya? Y esos desafíos tienen que ver con cómo uno desarrolla su quehacer. Porque uno también, los liderazgos no pueden estar basados solamente en el yo personal, sino que también tiene que estar pensado también en la familia que tengo. Y hay momentos en que yo no podría asumir en ese minuto, por eso existe una directiva para que asuma otro. Hay momentos, uno cuando recién empieza se pone medio inconsciente, cree que todo pasa por uno. Y a la vuelta de los años uno se da cuenta que yo no puedo dejar de asistir al cumpleaños de mi hija, que yo tengo que ser persona. Y eso también tiene que ver en el cómo nosotros irradiamos a los demás, que nosotros no somos solas y que somos parte de una sociedad que está construida con seres humanos como nosotros. Yo creo que estamos viviendo un tiempo muy complejo. Hoy día, en la actualidad, bueno, yo diría que después del estallido social hay otro modo de mirar. Ya hay un antes y un después. Les gusta a quien les guste, yo creo que cuando uno hace estos análisis tiene que pensar que cuando Chile se expresa y se expresa en todo el ámbito político y también sindical, porque además creo que muchas cosas del mundo sindical no las hicimos a tiempo, no las hicimos a tiempo o no supimos interpretar lo que la gente quería al interior de las organizaciones. Generalmente los sindicatos nos preocupamos de lo que es remuneración, de lo que tiene la negociación colectiva en general, y despreocupamos un poco lo humano. Y yo creo que lo humano está en la población, en cuanto nos costó llegar a la pega, cuánto tenemos que viajar. Creo que nosotros no dimensionamos lo que pasó por tantos años y la forma que nosotros vivimos hacinados en la vivienda, en la educación de nuestros hijos. Y creo que nos faltó ese poco de conexión inmensa. Poco dije, es una conexión inmensa en realidad desde el mundo real. No, yo siento que nos faltó y uno tiene que hacerse cargo de eso. Yo me hago cargo de lo que nos faltó. Y la verdad es que hoy día creo que el mundo sindical tiene que dar una voltereta, porque no existen las empresas que habían antes.
no existe el movimiento sindical consciente que vivió otrora. Creo que hoy día el movimiento sindical tiene que volcarse a los territorios donde está la gente, con la gente, y organizar desde el territorio, porque desde ahí es donde se están haciendo las políticas que nos van a permitir que el camino se abra hacia el mundo del trabajo. Bueno, yo diría que todo se puede, que no tengamos miedo de preguntar, porque todas llegamos así de casualidad a este mundo. Yo llegué porque fui capaz de preguntar en una asamblea qué estaba pasando y levanté un dedo. Y lo levanté las veces que fuera suficiente para que a mí me quedara concluido lo que yo quería saber. Y cuando aprendí eso, me di cuenta que otros esperaban que yo hablara y se sentían representadas. Entonces creo que uno tiene que hablar, para ser líder, uno tiene que hablar un lenguaje muy sencillo, como yo digo, pera y manzana. Perita y manzana, y no hablar de lo que leí y no entendí. No hablar de las cosas que a la gente no le importa. Entonces, yo creo que los liderazgos se construyen, es como el género, es una construcción social de todos los días de aprendizaje. Es la única forma de liderar, de interpretar a la gente con la gente. Tú no puedes ser líder solo allá arriba si no estás con la gente donde le corresponde estar con sus problemas. Para mí eso es liderazgo. Junto con la educación, por supuesto.